Buenas noches para todos, me alegro de verlos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, me alegro de verlos y que retomemos nuevamente el contenido de nuestro programa para seguir avanzando. Esta semana tendremos algunas recuperaciones, la próxima también, por lo que considero que ya en octubre pues estaremos en los segundos parciales. En Classroom les compartí las presentaciones que me faltaban del tema de la observación, y les compartí también los elementos que tienen que desarrollar para su trabajo de la tarea práctica que van a realizar, tarea grupal para el segundo parcial. Espero que ya todos tengan un tema elegido y que ninguno esté sin grupo, que todos se hayan integrado a un grupo. De esta sección, pues ya tengo varios temas que me han enviado. Por ejemplo, las causas del incremento de la delincuencia en una comunidad, corrupción en el Congreso de la República, crisis hospitalaria. En estos temas de la corrupción, crisis hospitalaria, tal vez al final hablamos, porque hay que establecer límites. Recuérdense que dentro del plan de investigación están los límites geográficos, temporales, institucionales, etcétera, que hay que establecer límites. Tema de la nutrición infantil, eso creo que ya me habían explicado, esperando que todos estos temas tengan un enfoque jurídico, porque recuérdense que vamos a trabajar una investigación social jurídica, eso es lo ideal para ustedes. El tema de los espacios, trata de personas, también ahí tenemos que establecer límites geográficos, temporales. Tenemos también la viabilidad del decreto 164/2021, gestión de residuos y desechos. También en esta tenemos que delimitar esta investigación porque el tema es muy extenso. Trata de personas especialmente, ¿verdad? Límites geográficos, temporales, con quién nos vamos a dedicar específicamente. Embarazos en adolescentes, no olvidar el aspecto jurídico del tema, porque no es biológico, sino que es jurídico, ¿verdad? El acuerdo del acceso a la justicia en las zonas marginales. La efectividad política de la protección de los derechos humanos en los centros de detención juvenil. También, ahí también, no olvidemos. La salud mental de los jóvenes. Ese tema me preocupa especialmente, que no vaya a ser de tipo psicológico, ¿verdad? Les voy a compartir aquí un momentito lo que tienen que desarrollar. Yo inclusive espero darles un esquema con los elementos que tienen que presentar en la tarea. Y aquí en Classroom les compartí este documentito. Deben de elaborar una introducción de todo el tema, ¿verdad? Y del fenómeno de la investigación tienen que explicar en qué consiste ese problema, de qué trata,
el enfoque de la investigación, si es con un enfoque positivista, un enfoque interpretativo, qué clase de investigación es, si es social, jurídica, experimental, qué tipo de investigación van a aplicar, descriptiva, qué metodología, y va a ser, perdón, metodología cuantitativa o cualitativa. Y también es necesario desarrollar los elementos del plan de investigación. Iniciando por la pregunta de investigación, ¿verdad? Que va directamente unido a los objetivos y a la hipótesis. Además, definir quién va a ser nuestra unidad de análisis, esos límites que les mencionaba, geográfico, histórico, temporal, quiénes serán los sujetos de nuestra investigación, porque la unidad de análisis es un sujeto de investigación, pero hay otros sujetos que siempre están involucrados también en esa investigación. De ellos, de los sujetos, vamos a definir cuáles son las técnicas empíricas que les vamos a aplicar, como por ejemplo cuestionario, entrevistas, si es necesaria una guía de observación, ¿verdad? Para investigar el fenómeno. Entonces, todos estos son elementos que ustedes tienen que estar trabajando. Pueden empezar ya a trabajar todos estos elementos, reunirse. Tengan mucho cuidado cuando se reparten a veces el trabajo, que al final es necesario que se reúnan y le den una revisada, una lectura, para ver si hay una relación lógica entre los elementos, porque a veces la pregunta va por un lado, los objetivos tratan de otra cosa y la hipótesis es otra situación. Y los sujetos nada tienen que ver con el tema de investigación. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Tratemos de aplicar como mínimo 2 técnicas, porque lo que vamos a evaluar es la aplicación de los contenidos, especialmente de las técnicas que son para este segundo parcial. Pero también van a poder trabajar con elementos de teoría, porque por ejemplo todos los elementos del plan de investigación son del primer curso del plan de investigación. Sin embargo, el enfoque de la investigación, la metodología, las técnicas son de las unidades de este segundo semestre. Así que reúnanse y cuando ya desarrollen todo esto, denle una lectura, por lo menos para que tenga coherencia lógica y que no vayan a estar trabajando cada quien por su cuenta diferentes ideas. Alexander Just dice, buenas noches, licenciada, sería tan amable de asignarme algún grupo. ¿Hay algún grupo? Esa es otra situación. Si hay alguien que no tenga grupo todavía está bien. Buenas noches. Mucho gusto, licenciada. Mira, mi nombre es Nacho. En su grupo era de 8. Y fíjate que tuvimos que sacar a 2 personas. ¿Por qué? Porque no nos colaboraron, no sé cómo hacer ahí. Fíjate que queremos ver si se nos acepta el grupo de 6 personas. Porque metimos a 8 personas de Checo, pero 2 personas, una de ellas nos dijo que estudiaba una maestría en otra clase y que propone la siguiente y que lo sacáramos, uno de ellos. Ahora la otra persona, fíjese que nos estuvimos conectando para hablar sobre el tema, trabajamos, enviamos documentos, pero él no nos quiso colaborar y disculpe, ¿verdad, licenciada? Con todo respeto, pero no vamos a trabajar por otras personas, ¿verdad? Aquí vamos a trabajar equitativamente. Definitivamente que no. Desde aquí tenemos que luchar contra la corrupción, ¿verdad? No vamos a permitir la corrupción desde que somos estudiantes. Porque si una persona no trabaja, no se presenta a las actividades, simplemente la retiran, ¿verdad? Háganle la advertencia, háganle un llamado de atención y díganle que si no colabora y si no se presenta, pues lo van a tener que retirar. Y yo voy a aceptar el listado que ustedes me envíen avalado por todo el grupo y a ellos son los que voy a calificar, ¿verdad? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. En espera de que el compañero terminara, fíjese que nosotros habíamos hecho un grupo de 8 personas
Y pues hubo una confusión con uno de los compañeros y es que al parecer fue incluido en 2 grupos. Ah, ya. Entonces, pues él nos informó que pues que él ya había empezado a trabajar en el otro y nos quedamos con 7. Entonces quise intervenir por esas 2 cosas, una por la petición del compañero que creo que puede ser aceptado en nuestro grupo y o si él se asigna en otro, si está bien que trabajemos 7 porque al final así quedamos. Bueno, mire, aquí está un compañero, Alexander, que está pidiendo que lo asignen a un grupo. Tal vez usted le puede mandar su nombre y su correo para que le escriba si se quiere agregar a este grupo. Muy bien. Pero Licenciada. sí debemos de poner límites, marcar nuestro reglamento dentro del grupo y respetarlos, ¿verdad? Porque desde aquí no vamos a empezar a aceptar la corrupción porque es mi comadre del alma, mi compadre del alma. Definitivamente que no. No hacemos ningún favor, sino que vamos promoviendo la corrupción. Sí, Karen, licenciada, con respecto. perdón, sí, ¿quién me está hablando? Selene iba a 3. Con respecto al compañero que habló antes, es porque nosotros somos un grupo de 6 personas. Entonces, sacamos a los 2. Entonces, ¿habría algún problema? Nosotros ya avanzamos hasta la hipótesis. Bueno, Ya tenemos avanzado en nuestro proyecto. Entonces, por eso. si alguien se quiere integrar, que se integre, pero que colabore, ¿verdad? Que trabaje. Y si se aporta, lo agrega. Ah, ok. Ahí sí Gracias, que muy tienen que amable. ser ustedes muy objetivos y evaluar a cada elemento del grupo. Licenciada, entonces, disculpe la consulta, disculpe el inconveniente. Entonces, si somos 6, como mi compañero que viene, no hay problema, porque como ella le comentaba, que hemos avanzado ya solo nos falta lo más fácil, digamos, en este caso el tema, y yo calculo que lo terminamos hoy. Entonces, no hay problema si somos 6. No hay problema, como le decía, todavía se puede integrar a alguien, pero con la obligación de colaborar en el grupo. Si ya realmente no hay nada que hacer, pues entonces quédense así, porque no van a agregar a alguien solo porque no tiene grupo, ¿verdad? Porque sí, la verdad es que llevo como 2 semanas de estarles pidiendo que se integren a los grupos. Bueno, ¿alguien más levantó la mano? Correcto, licenciada. Creo que no la escuchamos bien. Le hablábamos de que le comentaba por ciento. Esta sería, licenciada, ¿escucha? Sí, le escuchamos. Bueno, tenemos un cronograma, compañero. Sí, su conexión no es muy buena, Celine, no mucho le escuchamos. Si quiere puede escribir en el chat o nos habla en otro momento. Bueno, Alexander Aguilar. Hola, licenciada, perdona, a mí solo me quedó una duda al respecto. ¿Esa para cuándo es la entrega, perdona? Por eso les estaba explicando que en octubre, yo no sé si va a ser en la primera o en la segunda semana, vamos a tener ya los parciales. Antes de los parciales tienen que entregar la tarea, por eso estoy esperando la fecha de los parciales para darles tiempo y que terminen el trabajo. Excelente, gracias. Bueno, me alegro entonces que estén trabajando y aquí hay otro compañero Úbeda que no tiene, Luis Fernando Úbeda. Celine, dice Celine, llevamos el 50%, pues podrían quedarse con las 6 elementos, pero si tienen trabajo para alguien, pues lo pueden agregar. Jennifer. Gracias, licenciada. Muy buenas noches. Sí, nosotros tenemos el tema de la salud mental, pero usted ya me había preguntado por medio de correo si era por medio psicológico, pero se va a enfocar más a lo legal. Sí, tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? De no perderse en el área del conocimiento. Recuérdense que la pregunta se agrega qué áreas del conocimiento se van a investigar. Va a ser social, jurídico, político.
tienen que estar muy bien ubicados en su área de estudio. Muy bien, gracias, licenciada. Nancy, ¿tiene alguna pregunta? Licenciada, buenas noches. Ay, perdone, fíjese que yo la verdad sí tengo muchas preguntas. Lo que pasa es de que pues nosotros hemos estado trabajando, ¿verdad? Pero como usted dice, a la hora de repartir el trabajo, yo creo que cada quien agarra por un lado y el otro por otro, ¿verdad? Entonces yo quería preguntarle en cuanto a... Bueno, sí tengo varias preguntas en cuanto a lo del enfoque de la investigación. ¿Usted exactamente a qué se refiere a los factores en el que nos vamos a enfocar? Por ejemplo, si es social, económico, legal, o que usted también había mencionado algo acerca del positivismo y lo interpretativo. Bueno, eso fue parte de nuestro curso. Se recuerda que los paradigmas de la investigación social, ¿verdad? El positivismo es el que aplica los métodos cuantitativos, el paradigma interpretativo es el que aplica los métodos cualitativos. Y en relación a las clases de investigación, también se los di en este curso, busquen sus presentaciones, puede haber investigación social, jurídica, experimental, descriptiva, y hay varios tipos de investigación. Lo que sí deben es hacerle una revisión a esas presentaciones para ver en dónde están ubicados. Ah, ya, sí, entonces sí a eso se refería, ¿verdad? Sí. En cuanto a los paradigmas. En cuanto a la unidad de análisis. Eso lo vimos el año pasado en el tema del plan de investigación. La unidad de análisis es el grupo al que vamos a investigar. Por ejemplo, cuando yo decía cuáles son las causas por las cuales los menores de edad se involucran ¿de quién estoy hablando? De los menores de edad. Es a ellos a quienes los voy a investigar. O sea que la unidad de análisis y los límites es lo mismo. Es que no. Yo en cuanto a los límites, yo le entendí que usted se refería a lo geográfico, a lo histórico. Sí, eso es otra cosa. Entonces sería conveniente que fuera su curso de teoría y revisara el tema del plan de investigación. Hay límites geográficos, institucionales, temporales. Revise el tema del plan de investigación, la pregunta, la unidad de análisis. ¿Qué otra cosa les pido? La hipótesis, los objetivos, los límites. Déjenme ver que ya se me olvidó. Pregunta de investigación, unidad de análisis, límites, objetivos, hipótesis, sujetos de la investigación y técnicas que aplicarán. Todo eso es parte del plan de investigación. Sí, bueno, como la verdad es de que en mi caso y creo que varios de los compañeros de los de mi grupo no estuvimos con usted y honestamente creo que cada licenciado da como que su clase a su forma, entonces honestamente creo que para los que venimos de la sección G del semestre pasado, yo creo de los pocos que vemos aquí no me dejarán mentir que nos costó bastante con el licenciado, pero en cuanto a lo de los elementos de la investigación, sí, eso sí lo tenía claro, entonces, pero como él en cuanto a la unidad de análisis, eso sí no nos lo explicó, entonces por eso sí tenía un poquito de duda y lo andaba confundiendo yo con los límites. No, la unidad de análisis es en quien ustedes van a enfocar su investigación. Por ejemplo, la unidad de análisis es aquel grupo humano al que usted va a investigar. En mi caso, pues eran los menores de edad. Pero si yo dijera, voy a investigar las acciones que realiza la Procuraduría de los Derechos Humanos en relación a la protección de la mujer, por ejemplo. Mi unidad de análisis es una institución que es la unidad de los derechos humanos. Puede ser un grupo humano, podría ser una comunidad. ¿Cuáles son los efectos de la pobreza en la comunidad del Quiché, por ejemplo? Entonces, mi unidad de análisis en ese caso es el Quiché, la población del Quiché. Entonces, ustedes, depende de cuál sea su tema, ahí va a identificar usted su unidad de análisis. ¿Cuál es el tema de su investigación? El tema de nosotros es el embarazo en adolescentes de 12 a 17 años.
Pero ¿qué es lo que van a investigar? El aumento de casos de embarazos en adolescentes. Pero eso es solo una situación cuantitativa. Podrían investigar cuáles son las causas de los embarazos de las menores de edad, cuáles son los efectos de los embarazos en menores de edad, cómo incide en los embarazos de las menores de edad en su desarrollo como mujer o algo así. Así, Pero ¿y a quiénes está investigando usted específicamente ahí? los factores que afectan al aumento de embarazos en adolescentes de 12 a 17 años. ¿Y cuál es el grupo humano que involucra ahí? Adolescentes Ellas de son 12 a 17 años. Ellas son su unidad de análisis. Ya, gracias. Y por último, solo quería confirmar lo que usted nos dijo que era sujetos o es supuestos de la investigación. Sujetos, porque además de las menores, usted tiene otros sujetos a los que les puede pedir información, como por ejemplo a la comunidad, a las instituciones en favor de las niñas, a los padres de las menores de edad. Esos pueden ser otros sujetos de investigación y las mismas menores de edad. Ah, ya. Gracias, licenciada, muy amable. Bueno, miren, yo les quiero advertir que yo revisión del trabajo no voy a hacer. Ustedes me van a mandar su trabajo cuando esté terminado, porque yo voy a evaluar la aplicación de los conocimientos en el tema. Aquí en clase me pueden hacer preguntas y que todos los miembros de la clase las escuchen para que les ayude a todos en algo y que se vayan ubicando. Estoy consciente que ustedes no fueron mis alumnos del semestre pasado, pero todos los programas tienen los mismos contenidos. Stephanie Luna. Buenas noches, licenciada. Fíjese que la clase pasada usted me pidió que me quedara al final de la clase por nuestro tema de investigación, que es la crisis hospitalaria por desabastecimiento de insumos. Usted me hizo la observación que que nuestros sujetos de investigación fueran los médicos y directores de los hospitales. Y podría ser el mismo hospital como su unidad, la institución. O podrían ser los médicos, ¿verdad? ¿Cómo incide la crisis en el trabajo que realizan los médicos? Depende como usted lo enfoque. Nosotros ya tenemos el cuestionario, solo falta revisarlo bien entre todos, pero ya está el cuestionario y vamos a usar el método. Que como mínimo tienen que aplicar 2 técnicas. Sí, sería el cuestionario y el método de observación. Ahora mi pregunta es, el cuestionario, si nosotros trabajamos con los médicos y directores, o sea, tendríamos que presentarle ese cuestionario a un médico. Y otro para los directores. Okay. Porque no le va a hacer las mismas preguntas a los dos. Porque el trabajo de los directores es administrativo y los médicos están en la práctica. Ok. Ahí sería otro instrumento. Ahora tengo una duda. Para nosotros sería bastante complicado entrevistar o hacerle preguntas a un médico. Pero ustedes no van a hacer trabajo de campo. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos ese cuestionario? No lo tienen que resolver, solo me tienen que mandar el modelo del cuestionario. Ah, esa era la duda que yo tenía. Ok, entonces ya contesto mi duda así porque no entendía. Gracias, licenciada. Bueno, como ya estamos avanzando en el tiempo, dejemos ahí ya las preguntas y si alguien al final de la clase todavía tiene una pregunta, le damos el tiempo para que haga las preguntas y avancemos en nuestro tema de hoy. Hoy vamos a empezar a hablar del tema de la muestra. Entonces, quiero compartirles una presentación sobre la muestra. Bueno, fíjense que cuando ustedes ya tienen bien definida su unidad de análisis, entonces lo siguiente sería definir cómo van a hacer esa encuesta, si van a hacer un censo o van a pasar una muestra. Entonces, en el caso de que la población sea pequeña,
podrían hacer un censo. Pero si estamos hablando de una población en el área rural, por pequeña que sea, lo menos va a tener 50,000 habitantes. Y eso ya es bastante. Para hacer un censo para hacer un censo se requieren, se requiere recursos. Y entonces, cuando hace unos años se hizo un censo aquí en la capital, ustedes se dieron cuenta que eso costó millones. Normalmente, pues decimos, vamos a hacer una muestra porque eso requiere menos recursos y menos tiempo. Y lo más recomendable cuando somos estudiantes es mejor hacer una muestra. Pero para que la muestra sea efectiva, debe de llenar ciertas características. La muestra es un porcentaje del universo, un porcentaje de la población. Puede ser una muestra, por ejemplo, de los sujetos que pertenecen a la unidad de análisis, o puede ser una muestra de la población, puede ser una muestra de las instituciones, de los líderes de la comunidad, dependiendo, ¿verdad? Entonces, la metodología del muestreo dice, una muestra es un microcosmos de la población de la cual se procede. Solo se acepta como precisa dentro de ciertos límites. Por ejemplo, tenemos todo un universo, toda una población, y de ello vamos extrayendo, tomamos ciertos elementos que representen a esa población y que puedan darle respuesta a nuestro cuestionario, a nuestra entrevista o a nuestra observación. Cuando escojan sus sujetos, pues si pueden aplicar las 3 técnicas, qué bueno, tendrían que hacer el cuestionario. Lean las presentaciones donde yo les he resumido la información de cómo se elabora un cuestionario. Ahí dice más o menos la cantidad de preguntas, cómo deben de ser las preguntas, que debe llevar un encabezado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Igual la entrevista. También la guía de observación. El muestreo se utiliza hace mucho tiempo. Dice que los investigadores sociales, uno de ellos muy conocido es de apellido Bowley, fueron los que iniciaron en este tipo de entrevistas para establecer las condiciones de la lectura en la clase trabajadora. O sea que esto no es nada nuevo, se ha trabajado especialmente en las ciencias sociales. Recuérdense que nuestra área de investigación es de ciencias sociales. Son muy aplicables en las ciencias sociales. Las ciencias exactas tienen otros procedimientos que ya vamos a hablar de ellos. Dice, la teoría de la probabilidad permite algunas conclusiones acerca de una población específica y las muestras tomadas de ellos. De esa población en la que podemos hacer un censo, podemos inferir conclusiones, pero también de una muestra que es representativa de esta población, podemos obtener información que colabore y con la cual podemos llegar a conclusiones de ese gran universo sin tener que hacer un censo. Porque imagínense, si cuando empezamos una investigación nos ponemos muy ambiciosos y me dicen, por ejemplo, nuestro límite geográfico va a ser la República de Guatemala. La República de Guatemala, ustedes saben cuántos departamentos tiene y en qué momento nos va a alcanzar el tiempo para hacer una encuesta en todos los departamentos de la República de Guatemala. Eso es lo tremendo. Entonces, por ello, es más recomendable que nosotros trabajemos con una muestra, porque para un estudiante difícilmente va a tener los recursos para hacer un censo. Entonces, mi conexión está fallando. La extensión de la conexión de la computadora.
Entonces, una muestra puede ser representativa y nos puede llevar a conclusiones. El costo global de las muestras es más bajo, definitivamente, que un censo. Aunque también cuando hacemos una muestra, un trabajo de una muestra o de un censo, tenemos que emplear en algunos casos entrevistadores. Normalmente cuando somos estudiantes nosotros mismos realizamos ese trabajo de encuestar, pero si el trabajo es muy extenso, pues en algunos casos vamos a tener que contratar o buscar personas que nos ayuden a hacer este trabajo y hay que darles algún tipo de capacitación, decirles cómo se hace una entrevista, cómo debe proceder. En las presentaciones que yo les compartí, en las clases que hemos platicado, pues más o menos les indico algunos lineamientos de cómo debe ser una entrevista. La muestra nos va a permitir ahorrar dinero, definitivamente, porque en muchos casos nuestro presupuesto no va a ser tan elevado como para pagar encuestadores, para capacitarlos. Y lo más recomendable entonces es que el mismo investigador realice sus propias encuestas. El tiempo, ahorra tiempo una muestra, porque imagínense cuántos años, cuánto tiempo puede tomar un censo. Solo si nuestra área de investigación fuera la ciudad capital, la capital tiene 24 o 25 zonas. ¿En cuánto tiempo podremos hacer un censo en la ciudad capital? No sé, pero yo he visto por ahí, aquí por donde vivo, que andan elementos del Instituto Nacional de Estadística haciendo encuestas. No sé qué tipo de encuestas están haciendo, pero sí, los he visto por ahí en las calles. Digamos entonces, la muestra puede ser más exacta porque obtenemos todos elementos, todos esos sujetos del universo que estamos investigando y procuramos que sea lo más representativa posible. Un ejemplo sería como las encuestas que se hacen en tiempos de campañas de políticas. Por ejemplo, si pongamos como ejemplo el Partido Rojo. El Partido Rojo dice, yo realicé una encuesta y mi candidato fue el ganador. Pero ¿qué pasó? Él probablemente hizo, y la hice muy extensa, es una buena muestra. Tal vez el tamaño fue mayoritario, pero resulta que la hizo entre todos, en su casa de campaña, entre todos los integrantes de su partido político. Definitivamente el ganador tenía que ser su candidato. Pero si lo hacemos representativamente, tenemos que darle la oportunidad a todos los elementos de la población de participar en ella. Para que una muestra fuera representativa en la República de Guatemala, tendríamos que darle la oportunidad a todos los habitantes de todos los departamentos de nuestra república, que mayores de edad y que tienen la capacidad de votar, de participar en esta muestra, o por lo menos representantes de todos estos departamentos para que la encuesta sea representativa de la población. Entonces, una muestra puede ser muy representativa de la población. Hay ciertos muestreos que se conocen como muestreos de conveniencia. Se le conoce por muestreo por nuestro juicio, por nuestro criterio, por conveniencia. Se selecciona, como su nombre lo indica, en base a la conveniencia del investigador. Tenemos todo un universo, pero lamentablemente yo no tengo recursos para hacer un censo. Entonces, elaboro una muestra representativa de todo ese universo de esa población. En el caso de la República de Guatemala, tendría que tomar habitantes de cada uno de los departamentos para que fuera representativa. En el caso de la ciudad capital, tendría que tomar elementos de cada una de las 24 o 25 zonas que hay en la capital para que fuera representativo de la ciudad capital. Si fuera el departamento de Guatemala, pues tendría que integrar elementos de todos los municipios
En algunos casos, cuando es por conveniencia, puedo yo establecer el tamaño de la muestra. Me recuerdo que hicimos un ejercicio de muestreo, creo que ya se los comenté, sobre la elección de presidente cuando participó Jimmy Morales y doña Sandra Torres. En ese momento, con los estudiantes de mis secciones, escogimos la ciudad capital y los estudiantes decidieron aplicar, creo que fueron 200 encuestas en cada una de las zonas. Y ellos se repartieron y fueron a todas las zonas y aleatoriamente, o sea, al azar, escogieron 200 personas y después tabulamos toda esa información y el resultado fue que Jimmy Morales era el candidato ganador. En la ciudad capital, Jimmy Morales fue el candidato ganador. Entonces, esa muestra fue por conveniencia, porque teníamos recursos para esa cantidad de encuestas y lo aplicamos en forma aleatoria. Le dimos la oportunidad a toda la población, eligiendo aleatoriamente a los integrantes de esa muestra. Y por eso podríamos decir que era representativa de los habitantes de la ciudad capital. Uno de los lugares que puede ser un lugar para realizar encuestas son los centros comerciales. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces que vamos a los centros comerciales hacen encuestas de productos comerciales como jabón, shampoo o algunas otras cosas, pero también hacen encuestas de situaciones sociales. En los centros comerciales normalmente se reúnen pobladores de toda la comunidad que asisten a veces a los supermercados o a hacer sus compras o simplemente a dar una vuelta, a comerse un helado. Y todo esto hace que los habitantes de una comunidad se reúnan en lugares como este. Entonces hay que escoger esos lugares donde la población se reúne. Cuando necesitamos encuestadores, pues también podemos entrenar o capacitar, debíamos decir, que esa es la palabra, a estudiantes o tal vez a elementos de algún grupo religioso que colaboren con nosotros y capacitarlos para que colaboren para realizar este tipo de trabajo cuando no tenemos recursos para pagar encuestadores. Las entrevistas en la calle son muy efectivas, podemos hacerlas en forma escrita. Ustedes han visto que, por ejemplo, en el parque central de la capital, hay muchas veces, o en los parques de las comunidades, hay personas haciendo encuestas. En algunos casos utilizan recursos electrónicos como cámaras de video, grabadoras para hacer este tipo de encuestas. Entonces, el encuestador, el investigador, tiene que utilizar todos los recursos que tenga para que su muestra sea efectiva y para obtener realmente los resultados que necesita. El muestreo por juicio o conveniencia, dice, se selecciona con base en lo que un experto considera acerca de la contribución de esas unidades o elementos de muestreo. En particular, hará para responder la pregunta de investigación inmediata. Muchas veces, pues como les mencioné, el investigador escoge algunos elementos para realizar este muestreo, porque cree que es lo más conveniente para obtener los grupos más representativos de la población. Otro elemento importante es el tema del tamaño de la muestra, y eso nos pone muy nerviosos a veces cuando elaboramos nuestra muestra para definir cuál es ese tamaño de la muestra. Y eso tiene que ver mucho con la información que tenemos de la población que queremos encuestar. En algunos casos contamos con un marco muestral, que es una lista de todas las unidades de muestreo disponibles para su selección en una etapa del proceso del muestreo. Por ejemplo, si vamos a hacer una encuesta con el listado de alumnos de una universidad, normalmente las universidades tienen sus listados y en ese caso es mucho más fácil en base al listado elaborar una
el tamaño de nuestra muestra, ya sea aplicando un método cuantitativo o estadístico para establecer el tamaño que debe tener esa muestra. El tamaño no es todo el trabajo de la muestra, también hay que organizarlo, definir los lugares donde se va a realizar. No es entonces solo elegir cuál es el tamaño de nuestra muestra. De otros lugares que podemos encontrar listados es también otro ejemplo, los votantes inscritos en el padrón electoral podría servirnos, ¿verdad?, para hacer ese trabajo. El directorio telefónico, aunque hoy en día ya no existen esos directorios telefónicos, porque la mayoría de las personas tiene 2 o 3 teléfonos y es muy difícil encontrar un directorio que contenga todos los números que posee un individuo. Una lista de empleados, por ejemplo, si el trabajo se va a hacer en un hospital, ahí hay una lista de los pacientes, hay una lista en el departamento de personal de los médicos, de las personas que trabajan en administración, en una fábrica también hay un listado de todos los trabajadores de la fábrica, del personal administrativo, y todos estos listados pueden ayudar para elaborar nuestra muestra. Un mapa también en una población, si vamos al departamento de catastro, tienen mapas donde están todas las poblaciones, cuántos domicilios hay, cuántas casas hay en cada una de esas poblaciones, y eso también nos puede ayudar a organizar nuestra muestra. Pero cuando tenemos un listado, pues el trabajo se facilita, ¿verdad? El problema es cuando no hay un listado de la población que queremos encuestar. Si queremos encuestar comerciantes, si están legalmente inscritos en el registro de comercio, estos comerciantes, pues hay un listado, quiénes son los que trabajan en el tema del calzado o quiénes son de los diferentes comercios que hay en cada comunidad. Deben de estar inscritos, pero si son vendedores ambulantes, si son vendedores que venden en las calles, que no tienen ningún registro, que no pagan impuestos, de esos vendedores nunca vamos a encontrar un listado. Y entonces lo que nos colabora mucho en este caso, pues puede ser el hecho de elaborar una muestra por conveniencia. Los niños trabajadores de la calle. ¿Cuántos niños trabajadores de la calle hay? Trabajan en diferentes lugares, en los mercados, en las zonas principales de la ciudad. Vemos a niños vendiendo, hasta en las tortillerías trabajan las niñas menores de edad. Todos estos listados no existen. Entonces tenemos que definir por conveniencia, por nuestro juicio o por nuestro criterio, cuál va a ser el tamaño de la muestra que vamos a trabajar, porque probablemente no vamos a encontrar una totalidad de la población. Hay algunas fórmulas que tal vez nos puedan ayudar en ese caso, pero también en el tema sociológico es muy conveniente trabajar de acuerdo a nuestro juicio o a nuestro criterio. El tamaño de la muestra entonces se puede definir por una fórmula estadística. Vamos a ver aquí en esta última unidades, métodos cuantitativos y estadísticos, tipos de elaborar, de trabajar el muestreo. Vamos a ver también cómo se puede trabajar el tamaño de la muestra por conveniencia para realizar nuestra investigación. Pero como les mencionaba, solo el encontrar el tamaño de la muestra no es todo el trabajo. Después hay que definir, si yo decido que voy a encuestar, por ejemplo, 500 personas de una población, tengo que definir cómo lo voy a dividir para que toda la población pueda participar, cómo los voy a elegir al azar para que esta muestra sea representativa.
Entonces, las características que una muestra, ya sea que el tamaño haya sido establecido por un método estadístico o matemático o por conveniencia, las características para que sea una muestra representativa son que sea aleatoria, que todos los elementos que escogemos para pasar la encuesta hayan sido elegidos al azar. Por ejemplo, como cuando metemos todos los numeritos en una tómbola y sacamos los números al azar. O cuando en un sombrero colocamos todos los nombres y escogemos ahí los nombres, eso quiere decir al azar, elegido aleatoriamente. O la otra característica es que sea probabilística, que todos tengan la oportunidad de participar para que sea representativa de esa población. Definitivamente, entonces, para elaborar nuestra muestra debemos de tomar en cuenta estos elementos. ¿Qué tipo de muestra vamos a elegir? Si va a ser una muestra por un método estadístico, si va a ser una muestra por conveniencia o por nuestro juicio o criterio. En algunos casos tal vez la población puede ser muy pequeña y podríamos hacer un censo, ¿verdad? Si es en una institución, por ejemplo. Además de eso, debemos de definir cuáles son las técnicas que vamos a aplicar. Definidos nuestros sujetos de la investigación, por ejemplo, los menores de edad, qué técnica le vamos a aplicar, a las autoridades, qué técnica le vamos a aplicar, a la población, qué técnica le vamos a aplicar, a los padres de familia. Esos son diferentes sujetos de nuestra investigación que nos pueden dar información que puede ser valiosa para darle respuesta a nuestros objetivos de investigación. Entonces, tenemos que ir pensando, ya elegido los sujetos, establecidas las técnicas, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué tipo de muestra pretendemos que sería más adecuada para nuestro tipo de investigación? Y como les explicaba, en las ciencias exactas, pues a estos profesionales, para ellos la mejor forma de elaborar es una muestra, o el tamaño de una muestra es por métodos estadísticos. En las ciencias sociales se aplica mucho este tema de la muestra por conveniencia, dependiendo del criterio y el juicio del investigador, para que esa población sea representativa del universo que vamos a investigar. Eso se define dentro del plan de investigación. Debemos de incluir en el plan si vamos a hacer una muestra y explicar cómo elaboramos nuestra muestra y cómo la vamos a poder aplicar en la población que elegimos o los sujetos que elegimos para hacer este tipo de investigación. Entonces, ¿tienen alguna duda sobre la muestra? Este tema de la muestra lo vamos a seguir desarrollando. En la próxima clase vamos a empezar a ver algunos métodos para trabajar el muestreo. Hay diferentes métodos, por ejemplo, está por estratos. Se pueden utilizar los números aleatorios cuando tenemos un listado, un método sistemático cuando tenemos un listado. Depende de la información que tengamos. Cuando vamos a elaborar una muestra, primero tenemos que ver qué información tenemos. Y con ello, elaborar la muestra. Si tenemos un listado, pues muchas veces se facilita el trabajo de una muestra. Pero si no hay un listado, pues entonces, según nuestro juicio, nuestro criterio, elaboramos una muestra que consideremos que sea representativa de la población que vamos a investigar. Y hay grupos sociales o grupos en algunos fenómenos que probablemente no vamos a encontrar un listado de ellos. Imagínense
Los niños trabajadores de la calle, donde hay un listado de todos esos niños que trabajan en la calle. Y no estoy hablando de los niños que viven en la calle, porque los niños que viven en la calle son aquellos que de una vez ya no viven en su casa, escaparon de su casa a veces por algunos problemas y donde encontramos un listado de este tema de los niños de la calle. Dice, nosotros elegimos muestreo completamente al azar. Sí, la verdad es que tiene que ser al azar, ¿verdad? Y si vamos a una población, también buscar los lugares donde se reúnan y al azar ir escogiendo las personas. En la próxima clase vamos a ver varios tipos de muestreo que ustedes podrían aplicar en su investigación. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Dice, con duda, ¿la metodología de investigación se refiere a qué metodología vamos a utilizar en el trabajo? Sí, definitivamente. Vean las presentaciones donde dice qué es metodología, cuáles son los métodos que se aplican en la investigación. Eso lo hemos visto en la clase. Denle una revisada y eso lo aplican en su tarea. Si hay alguna otra pregunta, creo que había alguien más por ahí. Tamaño de la muestra puede tomar a partir de la forma raíz cuadrada n más 1. Bueno, yo les voy a dar alguna fórmula que sean las más sencillas para hacer este trabajo, pero en los libros de estadística hay muchos métodos para, muchas fórmulas y métodos para elegir el tamaño de la muestra. En el pensum anterior que ustedes están trabajando, los estudiantes de esta carrera llevaban un curso completo de estadística. Y créanme que era el dolor de todos los estudiantes. Luego se reformó el pensum y se incluyó en estos cursos de investigación una unidad que se conoce como la estadística aplicada a la investigación. Yo no les voy a dar un curso de estadística, sino que algunos métodos que ustedes puedan aplicar para hacer investigación. Y eso respalda nuestra investigación, le da validez a nuestra investigación. Bueno, en relación al tema, esta presentación se las voy a compartir en clase. Les recomiendo que revisen las presentaciones. Estoy consciente que muchos de ustedes no estudiaron teoría de la investigación conmigo, no fui su catedrática, pero el programa tiene los mismos elementos, o sea que los elementos de un plan de investigación son los mismos. Y cada catedrático pues desarrolla a veces en alguna otra forma sus temas, pero los elementos en general son los mismos. ¿Tienen alguna otra pregunta por ahí? Creo que había mencionado yo algunos grupos que quería hablar con ustedes. El tema de la trata de personas, Kimberly Marisol Barrios. Vamos a ver si hay otros grupos por aquí que estén pendientes de alguna explicación. Porque no nos olvidemos que nuestras investigaciones deben ser de tipo social jurídico. Hay diferentes tipos de investigación, ¿verdad? Histórica, sociológica, jurídica, experimental, descriptiva. Lo más recomendable es que le den un repaso a las presentaciones que hemos visto en la clase, está dentro del programa y eso les va a colaborar mucho con aclarar algunas dudas. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer aquí en clase así en forma general. Ahora, revisar la tarea, no lo voy a hacer, porque la tarea es que apliquen esos conocimientos de la clase en esta parte práctica. Los que ya no tienen preguntas, la clase hasta aquí ha llegado el día de hoy. Ahora, si tienen alguna pregunta,
de su tema o de la tarea, pues se pueden quedar y hacemos las preguntas. Quien ya no tenga ninguna duda se puede retirar. Y mucho cuidado con la integración de los grupos, ¿verdad? No empecemos a practicar desde aquí la corrupción. Quien no trabaje, pues yo voy a recibir los trabajos y con lo que el coordinador y el grupo me envíe, a esos voy a calificar. Definitivamente, porque quiere decir que son los que todo el grupo vio trabajar y colaborar con la tarea. Así que quienes ya no tengan preguntas se pueden retirar. Hasta aquí vamos a llegar hoy con el tema y los que tengan alguna duda todavía pueden quedarse si quieren. Buenas noches para los que ya no tienen ninguna pregunta. Buenas noches para todos y los que tengan preguntas o que no tengan todavía, que se tengan que integrar a algún grupo, pueden quedarse para preguntar o quien necesite integrantes de grupo también lo puede hacer. Feliz noche. Buenas noches, que descansen. Creo que todavía hay tiempo para que los agreguen, porque tienen que darle una buena revisada al trabajo y ver que tenga relación lógica todo, ¿verdad? Que no va a ir un elemento por aquí, la pregunta por un lado, los objetivos por otro y la hipótesis por otro lado. Ponerse de acuerdo. Buenas noches, jóvenes, que descansen. Buenas noches para todos, si ya no tienen dudas. Dígame, Cielo Molina. Buenas noches, licenciada. Viera de que la coordinadora de nuestro grupo, Marisol, no está. Entonces... Marisol es el tema de... Trata de personas. Ajá. Sí, ¿cómo van a enfocar ustedes ese trabajo? Pues todavía estamos viendo, licenciada, porque hay compañeros de que están todavía investigando, ¿verdad? Con lo que yo le había dicho, estamos viendo si nos enfocamos en todos los municipios aquí de Guatemala o en fronteras, ¿verdad? Pero yo estaba investigando y eso se ve más en el área de Huehuetenango, ¿verdad? Que sí, es en las fronteras donde más se ve el tema de las tratas de personas. Bueno, establezcan sus límites geográficos y temporales, ¿verdad? Muy bien, licenciada. Bueno, y si van a tratar, por ejemplo, en el tema de trata de personas, a las mujeres, a los niños o a todos en general, no, que no haya ninguna, ya no, lo pueden limitar a un grupo nada más, a los niños, a las mujeres, a los hombres, depende, ¿verdad? Ah, muy bien, licenciada, gracias. Vale. Buenas noches, Jennifer Saraí. Buenas noches, licenciada. Una pregunta. Fíjese que nosotros somos el grupo que iba a hablar de corrupción en el Congreso. Sí. Pero cambiamos el tema. No sé si le llegó mi correo electrónico. Vamos a utilizar ahora el maltrato contra las personas menores de edad en la República de Guatemala. Igual lo vamos a delimitar al municipio de Guatemala. Al municipio. Sí, a la capital, al departamento, perdón. Ah, sí, maltrato de menores de edad. Sí, correcto. Bueno, sí, y también podrían poner límites de hombres, mujeres, niñas o niños, en este caso, ¿verdad? Sí, como son menores de edad, me imagino que son todos los niños, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿está bien? Sí, aquí lo tenía, maltrato de menores de edad. Saraí Flores. Bueno. Sí. Está bien. Jennifer Ramírez levantó la mano. ¿Le escuchamos, Jennifer? Sí, de nuevo ya, licenciada. Gracias. Bueno, esto de la salud mental entre jóvenes, ¿verdad? Sería mejor, vamos a cambiar el título, ¿verdad? Para orientarlo más a nuestro estudio, ¿verdad? Entonces sería que los derechos que tienen las personas con trastornos mentales. Creo que este sería mejor el título
para nuestro estudio, nuestra investigación. Este es un tema interesante porque ahí hay un proceso legal, ¿verdad? Porque una persona a quien se le confirman estas situaciones legalmente se quedan hasta incapacitados, ¿verdad? Entonces sí sería bueno ver todo ese aspecto del marco legal de ese fenómeno. Lean un poquito más y váyanlo ubicando dentro de ese ámbito, ¿verdad? Porque es lo que realmente les interesa a ustedes. Ok, muy bien, gracias, licenciada. Buenas noches. Celine levantó. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, licenciada. Fíjese que yo tengo duda con respecto al límite y sujeto. Tengo claro que nuestra unidad es las colonias de cada una de las zonas que vamos a muestrear. La unidad de análisis puede ser un grupo humano, pueden ser los niños, las niñas, las mujeres, puede ser una institución, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la PGN, el MP, puede ser una comunidad también, la comunidad de Santa Rosa. Puede ser la colonia. Ajá. Sí, pero una investigación solo para una colonia es muy poco. No es una muestra muy significativa. Como son 8 colonias, serían 8 colonias. De una zona. No, de 8 zonas diferentes. Pero su ámbito geográfico es la ciudad capital. Es la ciudad capital, correcto. Bueno, entonces ahí recuérdense que son 24 o 25 zonas. Entonces lo que tendría que hacer es, por ejemplo, si ustedes deciden, vamos a encuestar, tenemos recursos para encuestar, podría ser de varias formas. Podría decir, bueno, nosotros tenemos recursos para pasar 1000 encuestas y las vamos a repartir en las 24 zonas. O podría decir, nosotros solo tenemos recursos para encuestar 8 o 10 zonas, por lo menos un 50%, ¿verdad? 12 zonas. Y escoger, colocar en una tómbola, en un lugar, todas las zonas y escoger al azar las 10 zonas. Se escogieron al azar. Las colonias de igual manera están dentro del perímetro, pero por ejemplo lo que sí vimos es que por lo menos tuviésemos conocimiento de la zona, porque también no solo es irnos y no haber ido a ver el ámbito geográfico, como bien dice, por lo menos conocerlo, por seguridad. Perdón. Ajá, y de ahí nuestros sujetos de investigación, pues son básicamente todo aquel vecino, porque nosotros estamos viendo la viabilidad del acuerdo gubernativo, son todos aquellos vecinos que producen basura, ajá. Entonces, las casas, sí. Exacto, esas serían, y que producen basura, porque a la larga eso es pues, lo que vamos a ver del acuerdo, ¿verdad? Entonces, en cuanto al límite, por eso le decía, en cuanto al límite son las colonias de cada una de las zonas. Nuestra unidad serían las zonas. La población. La población. De la ciudad. De cada una de esas zonas. Es toda la población de la ciudad capital, los pobladores de la ciudad capital, ¿verdad? Bueno, perfecto. Yo había agarrado como la unidad de análisis la población de cada una de esas zonas. La población de la zona 7, de la zona 6, zona 13, zona 10. Y ellos son parte de la población en general de la ciudad, porque las conclusiones ustedes las va a inferir en relación a toda la ciudad capital, no en relación solo a ¿cómo se llama? A cada una de las zonas. Generalizamos entonces. Sí. Ok. Entonces sí sería nuestra población, sería toda la de la ciudad capital, las 25 zonas. Correcto. Pero se eligieron estas 8 completamente al azar. Ok. Y por eso era que tenía duda con lo de los límites. Aparte lo del sujeto, lo de los objetos, son sí. Nuestros vecinos, los vecinos,
que producen basura y las tiendas o cualquier otro comercio que se encuentre dentro de esa colonia. Ellos también son vecinos, todos ellos producen basura. Otros sujetos podrían ser las autoridades de la municipalidad, podrían ser los mismos recogedores de basura. Fíjese. Pero tendríamos que pasarle, por así decirlo, aunque ya me quedó claro que no lo vamos a hacer, tendríamos que pasarle las encuestas a ellos. También. Y el instrumento cambiaría. Tiene que aplicar por lo menos 2 instrumentos. Puede ser cuestionario y entrevista, cuestionario y observación, por lo menos 2. Pero si el cuestionario es para la población y le va a pasar cuestionario a los recogedores de basura, pues sería otro cuestionario porque no serían las mismas preguntas. Correcto, yo por eso era que nosotros teníamos a los vecinos, pero por ejemplo, las tiendas, algunos no son vecinos, ellos van y vienen. Por eso es que yo los tomé como sujeto. Pero los locales comerciales, bueno, mire, sí hay muchos locales comerciales que no viven. Por ejemplo, todo ese comercio, las tiendas, comercios, entonces, aunque pertenecen a la población, o sea, son otros sujetos de muestreo, que de igual manera sacan basura. Vendedores ambulantes, ¿verdad? Vendedores que tienen comercios en las calles. Bueno, definan ustedes bien sus sujetos, pero eso sí, para cada tipo de sujetos es diferente el instrumento de investigación, porque no le va a hacer las mismas preguntas, por ejemplo, a una ama de casa, a los pobladores de una casa, que a los que tienen una venta de comida en la calle, ¿verdad? Correcto. ¿Y cuántos sujetos puedo tener como límite? Eso no tiene límite. No. No. O sea, igual puedo poner 2, que de igual puedo poner 3. Ok, me quedó claro. Gracias. De nada, Nancy tiene pregunta. Nancy. Licenciada, ay sí, disculpe, es que de tanto que dijo Seleni se me olvidó que le iba a preguntar. Solo le iba a preguntar con respecto al ámbito geográfico. Yo escuché que usted dijo que una colonia es muy poco. Es que en nuestro tema nosotros nos enfocamos en Prados de Villahermosa, en Colonia Prados de Villahermosa del municipio de San Miguel Petapa. Sí, la situación es que si usted hace una investigación en una colonia, usted no puede generalizar. Tiene que hacerlo, sus conclusiones solo en relación a esa colonia. Y para que una investigación valga la pena, pues tenemos que abarcar un ámbito. Son los que yo les he compartido en Clash. Ay, gracias, mi amable licenciada. Bueno, Arnulfo. Buenas noches, licenciada. No tengan pena. Yo también soy del grupo de Karen y de Nancy y pues habíamos puesto la colonia Prado de Villahermosa, pero la otra consulta que tenía, aunque yo creo que igual me va a decir lo mismo que le dijo a ella, era si lo podíamos limitar a una escuela por las personas. Bueno, entonces. ¿Cuál es el tema de ustedes? Factores que influyen en los embarazos en menores de 12 a 17. No, es demasiado específico, demasiado reducido. Imagínense, ese es un problema de toda la República. Ajá. Para que fuera significativo, ustedes deberían de hacer una encuesta en toda la República de Guatemala. Por lo menos háganlo en la ciudad capital o en el departamento de Guatemala. Habíamos pensado en el municipio de San Miguel Petapa,
Puede ser. Bueno, Sí, mire, de todas sería- formas, ustedes el trabajo de campo no lo van a hacer. correcto, eso era lo que Ustedes dialogamos en el presentan grupo. este punto de tesis, lo primero que le va a decir su asesor es, esa muestra no es significativa. Sí, no representativa de la República. Es lo que yo le estoy diciendo. Entonces se le diría, mire, por lo menos el departamento de Guatemala, o imagínense los embarazos en un departamento de Occidente. Sí. Eso sería significativo y llevaría a conclusiones, porque la investigación pretende solucionar problemas, esclarecer problemas, encontrar las causas, encontrar los efectos, que colaboren algo para la solución de los problemas, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces lo vamos a dejar así como departamento. Muchas gracias, licenciada. Bueno, Karen, por ahí hay una compañera, Karen, que levantó la mano. Ahí está, Quetzal. Es que no apareció. Sí, licenciada, buenas noches, disculpe. Mi pregunta igual es que yo soy la coordinadora del grupo de los embarazos adolescentes. Yo tenía dudas, igual con lo que decía que ahorita le preguntó Arnulfo, con el caso de que, como usted dijo, hay que ponerlo y dejarlo como que en el departamento de Guatemala, ¿verdad? No especificarnos en un municipio. Sí, como Con lo de las limitaciones, sería lo geográfico, las edades y temporal. Temporal sería como el año, ¿verdad? Sí, dice ya. Sí, depende. Por ejemplo, podrían hacerlo el aumento de los embarazos desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, ¿no? Sí, porque y también igual en la unidad de análisis, licenciada, yo eso tenía duda. Aquí sería como que identificar, sería como nuestro objeto, sería las adolescentes, ¿verdad? Unidad de análisis. Sí sería eso, ¿verdad? Sí, ellas son su unidad de análisis. Solo sería ellas, ¿verdad? No incluiríamos a los familiares o también entrarían. No, usted tiene que analizar qué otros sujetos están relacionados con el fenómeno. Los padres, las niñas, las instituciones en favor de las niñas, ¿verdad? Sí, yo sí, dice ya, perdón. Yo también, como objetivo, yo no sé si estaría bien que pusiéramos de que, no sé si solo enfocarnos en los factores que inciden o también en cómo podríamos disminuirlos. No sé si se podían entrar los dos o solo tendría que ser uno. En los objetivos no se hacen proyectos, no se proponen soluciones ni conclusiones, ni pone usted proyectos de qué va a hacer al final. Porque usted con hacer esa investigación, al final podría decir, hacer una propuesta de cómo disminuir o qué programas o qué proyectos se podrían realizar para ayudar a las menores para que ya no ocurran estos embarazos. Pero en la investigación, en los objetivos, no se hacen ese tipo de propuestas. Eso se llaman recomendaciones o propuestas que aparecen en el informe final. Ya, entonces sí, sería solo como analizar cuáles son las causas y también que sería ahí entraría también los ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ya no sé cómo se dice. No sé, lo que provoca también como que eso, ¿verdad? Mire, tiene que elaborar como mínimo un objetivo general y debe de incluir objetivos específicos. Los objetivos específicos van a colaborar para que usted logre el objetivo general. Entonces, discúlpenme, solo aquí me está sonando el teléfono.
Entonces, lean bien el trabajo. Los objetivos emanan de la pregunta de investigación. Y de la pregunta de investigación también emana la hipótesis. Ok. Sí, licenciada, y ahí entraría lo que ya me recordé. Serían las causas y los efectos, ¿verdad? También tendríamos que desarrollar eso. Depende. Usted puede investigar las causas, puede investigar los efectos, puede investigar las consecuencias. Depende de hasta dónde quiera llevar su investigación. Pero acuérdense que entre más agreguen, más trabajo. Bueno, eso sí. Entonces sí sería como que enfocarnos en una sola cosa. Y también, no sé, licenciada, si le daríamos nuestro enfoque legal o solo como... Recuerden que las investigaciones que ustedes realizan son social jurídicas. Entonces sería así como, nuestro enfoque sería social jurídico. Ok. Bueno, entonces sigan trabajando, analicen bien eso, revisen las presentaciones que yo les he dado y de eso se trata, de que apliquen los conocimientos que hemos aprendido en esa tarea que van a realizar. Si alguien más tiene otra pregunta, por favor. Buenas noches, Karen. Julia. Buenas noches, licenciada. Mi grupo es el de la desnutrición infantil, solo para comentarle que ya le envié el correíto de cómo lo definimos al final. Y sería el plan de gobierno contra la desnutrición infantil en la etapa escolar, preprimaria y primaria en el área de Villanueva. Al final decidimos mejor venirnos para nuestro lado, se puede decir, en donde tenemos conocimiento de cómo es la actualidad de ese problema, donde pues mis niños van a la escuela pública y nos vamos a basar en el decreto 12-2021, que es donde está el presupuesto para la alimentación de los niños, que en el caso de preprimaria y primaria son 6 quetzales. Entonces, solo para comentarle que ya hicimos las limitaciones, los aspectos del departamento, del municipio, perdón, nos quedamos en Villanueva. Los niños, ¿verdad? Que son de preprimaria a primaria, esa sería la edad. Y pues ya nos vamos a enfocar en cómo el gobierno está con ese decreto y los resultados, ¿verdad? Que es lo que vamos a investigar. Solo para comentarle eso, ya le envié por correo en ese mismo el tema en general, porque antes teníamos desnutrición infantil en el sector rural, pero pues ahora ya lo dejamos así, solamente para comentarle eso. Creo que ya está mejor enfocado, sigan trabajando así. No debemos de olvidar cuál es el enfoque de su carrera y no dedicarse a otros aspectos que no estén relacionados. Muy bien, Julia. Gracias, licenciada. Feliz noche. Marlon. Buenas noches, licenciada. No le voy a quitar más de 5 minutos. Fíjese que solamente para comentarle que nosotros somos los del tema de los derechos humanos en centros de detención juvenil. Entonces, nosotros ya tuvimos la oportunidad de acceder a entrevistas con los jefes de presidios y también con la embajadora de los derechos humanos en Guatemala. Entonces, para hacer el aporte en cuanto a los métodos, ¿verdad? Ya tenemos entrevistas grabadas y también ya tenemos cuestionarios con jóvenes expresidiarios que estuvieron en su momento en el rango de edad que tenemos, porque igual los sectorizan por edad, ¿verdad? Entonces nosotros ya tenemos nuestros datos y todo, ya tenemos nuestros objetivos, ya tenemos los datos listos solo para tabularlos. Entonces igual todo esto, las preguntas de las entrevistas y las encuestas van con enfoque jurídico. Entonces creo que con eso estaríamos con el tema. Correcto. Bueno, me alegro que algunos hasta ya han realizado trabajo de campo. La verdad, la tarea yo no les pedí que hicieran trabajo de campo, sino que elaboraran los instrumentos. Pero si lo hicieron, pues qué bien para ustedes porque les sirve de experiencia. Espero que todos sigan trabajando y que no olviden cuál es el enfoque de su carrera y que no se vayan a perder en ellos. Lo que sí les recomiendo es que le den una buena lectura a las presentaciones y a los temas que hemos desarrollado, porque la mayoría se encuentra en esas presentaciones. Ahora, el tema del plan de investigación
y es de teoría. Y pues quienes estudiaron conmigo tendrán alguna presentación por ahí del plan de investigación, si se la quieren compartir a sus compañeros para que vean más o menos cómo lo desarrollamos. Pero para mi criterio, todos los profesores desarrollamos los mismos contenidos del programa. Entonces ustedes deberían de estar en la capacidad de elaborar un plan de investigación con los contenidos que les compartieron sus catedráticos. Me alegro que estén avanzando y que se involucren en el tema y que aprovechen estos conocimientos y los guarden para el momento en que les toque desarrollar su tesis. Gracias por estar en la clase. Feliz noche para todos y tengan un buen descanso. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Buenas noches para todos.